¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el espacio de Foro TV especializado en temas internacionales. Esta noche es noche de conversaciones globales y en esta ocasión conversaré aquí en el estudio con Luigi Macotta, embajador de Italia en México. Vamos a hablar de muchos temas, de cómo está viviendo Italia la crisis de inmigrantes en su país, ha sido de los países más generosos en recibir inmigrantes y está peleándose con la Unión Europea para que estos sean reubicados en otras partes del continente europeo. Vamos a hablar también de la relación de Italia con México y de otros temas. Así que ya lo sabes, acompáñanos durante los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global, no le cambies. Gracias por estar con nosotros esta noche. Como te comentaba, se encuentra el embajador Luigi Macotta. Él representa a Italia en México apenas desde noviembre del 2016. Es licenciado en Ciencias Políticas y miembro del Servicio Diplomático Italiano desde 1981, en donde ha desempeñado sus funciones como director general de países de América Latina e inspector general del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional. Asimismo, ha desempeñado sus labores en las misiones diplomáticas de su país en Israel, Suiza, Japón, Estados Unidos y Venezuela. Ambasciatore Macotta, benvenuto a Foro Global. Grazie Gennaro, grazie per avermi qui con voi in questo programma molto interessante che io spesso guardo e sono a disposizione per rispondere alle domande. Vedo che sai tutto su di me, sul mio curriculum, io ne so meno su di te, ma poi imparerò a conoscerti meglio. No, è il mio lavoro. Proverò a farla in italiano, se non mi vengono le parole, allora facciamo Vamos por l'espagnolo, no hai problema. Dunque, sempre incomincio con delle domande personali per chi sta seduto come lei questa notte, come tu questa notte qui. Come mai sei ingessato al servizio diplomatico italiano? Cosa ti ha detto che tu volevi essere diplomatico e rappresentare all'Italia all'estero? Tradición familiar, porque mi papá también era embajador. Él fue embajador en Israel, Belgrado, en Yugoslavia y después al final en Moscú, en Unión Soviética a la época. Entonces era una tradición familiar. También mi abuelo fue embajador diplomático, pero él ha tenido también otras carreras. Era también un político, un juez, magistrado, entonces un poquito diferente. Entonces creo que es una costumbre en la familia, ¿no? De viajar, de ver el mundo. Me gustaba, es interesante. Bueno, tengo también otras, como decir, ambiciones en mi vida. Me gustaba ser actor cuando era muy joven, pero al final un diplomático también a veces es un actor, claro, hay que decirlo. Eso dicen algunos de mis amigos diplomáticos también del Servicio Exterior mexicano. Embajador, hay un problema actual en Italia, un debate muy importante a nivel nacional, y es el tema de los inmigrantes que vienen del norte de África y del Medio Oriente. Italia ha sido muy generosa en ese sentido, ha recibido hay aproximadamente más de 160,000 inmigrantes, tanto en Italia como en Grecia, que están buscando ser reubicados, y la Unión Europea está tratando de forzar a los miembros que se habían comprometido a recibir a estos inmigrantes. ¿Es un problema para el gobierno del joven gobierno del primer ministro Gentiloni? Digamos, en la opinión pública italiana, ¿están molestos por la presencia de tantos inmigrantes? Bueno, yo creo que Italia es un país de inmigrantes, entonces creo que hay una actitud por parte del pueblo italiano que es siempre de gran humanidad, de amistad, de, como decir, acogida por la gente que necesita de irse de su país por varias razones. Hay necesidades a veces políticas, cuando hay guerra, necesidades económicas. Entonces, al final yo no creo que en Italia hay xenofobia frente al fenómeno, pero sí hay un problema de gestión del orden público, un problema también de legalidad y un problema de solidaridad por parte de Europa. Porque es verdad que somos, siendo un país que está en el medio del Mediterráneo, somos el primer acceso de esta gente, de los migrantes que se van de sus países. Entonces, somos el primer país donde ellos llegan. Y al final eso un poquito nos afecta por el hecho económico, el hecho social y el hecho del orden público. Entonces estamos tratando, Italia, de buscar una solidaridad más amplia por parte de la Unión Europea y de los países de Norte Europa. Que también, porque no es que no hay migrantes, que no hay comunidades en Alemania, hay mucho también en Alemania. Hay, por ejemplo, gente de Siria y todo esto. Entonces yo creo que es un tema que se debería verdaderamente enfrentar y tratar a nivel europeo. Yo espero que lo vamos a lograr, porque sería también una manera de relanzar esta solidaridad europea. Sería importante, yo creo. Hay también actualmente un debate con unas ONG. Entiendo, hay 8 organizaciones no gubernamentales que están salvando
a inmigrantes de las costas del Mediterráneo, inmigrantes que tratan de llegar a la isla de Lampedusa. Y el gobierno italiano, en cooperación con estas organizaciones, acaba de publicar un código con el cual están tratando de cooperar las autoridades italianas con las organizaciones para rescatar a estos migrantes, con presencia de carabinieri y de policías de la Guardia Costera en estas embarcaciones. Entiendo que hay 4 organizaciones que no han querido sumarse a este código. ¿Es un problema para el ministro del Interior? Bueno, sería mejor firmarlo porque es una manera también de hacer la cosa respetando la ley. Eso me parece el punto. Pero el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales es un papel humanitario. Sí. Ellos intentan de salvar la gente que está en estos barcos en el mar y que a veces sí ocurren tragedias y mueren niños y personas. Entonces hay ahora una colaboración con el gobierno italiano, con el Ministerio del Interior, el ministro Minniti, que es la persona que armó todo esto, sí. Y algunas organizaciones están cooperando totalmente. Hay otras que no quisieran hacerlo también por una razón tradicional, que no les gusta tener fuerza armada o policial con ellos. Ellos hacen sus cosas sin comprometerse con este tipo de cosas. Al final, lo que estamos intentando de hacer en Italia es manejar el fenómeno de los flujos de migración. No es de rechazar o de no salvar, no ayudar a la gente que está en peligro en el mar. Es verdaderamente de intentar un reglamento, de regular, de manejar esta cosa, porque flujos de migrantes, de migraciones siempre han sido en el mundo. La historia de la humanidad es migraciones. Claro. Entonces, pero hay que manejarla de manera ordenada. Yo creo que ese es el asunto. Pero yo creo que no hay un conflicto tan abierto entre... Hay sensibilidades, por supuesto, y hay también que entender que eso es en el interés de los migrantes y también de los italianos, que estos flujos se manejan de manera un poquito más, como decir, clara y un poquito más segura. Hay también que tener en cuenta que los migrantes son explotados por traficantes. Son traficantes de seres humanos. Entonces hay una dimensión verdaderamente horrorosa, terrible, que hay que tener en cuenta. No hay que, como decir, encorajar, ¿no? Apoyar las filiales de los traficantes que hacen un negocio con gente, con seres humanos. Claro. Y al mismo tiempo, por lo menos desde siempre, pero desde los años 90 en especial, ha habido el surgimiento de movimientos ultranacionalistas, movimientos a los que no les gusta el libre comercio, las fronteras abiertas, que están descontentos con Europa y que además también estaban pensando en los años 90, pienso en la Lega Nord, un movimiento separatista del norte de Italia. Ahora hay un movimiento que se llama el Cinque Stelle, sí, que también va un poco en ese sentido. Estos movimientos no crean presión para el gobierno del primer ministro Gentiloni para endurecer las políticas migratorias? Bueno, es claro que en una democracia hay diferentes puntos de vista, hay partidos que buscan elecciones, buscan los votos, intentan, por supuesto, de trabajar con las emociones de la gente, con el miedo de la gente. El movimiento Cinque Stelle se considera ahora, porque el año próximo vamos a tener elecciones en Italia, se considera, por tanto, en campaña electoral. Está haciendo, vamos a ver qué hacen si un día logran ser elegidos y deben tomar en sus manos problemas que son bastante complejos. Entonces yo creo que el populismo es una respuesta demasiado simple, demasiado sencilla frente a cuestiones que en el mundo son muy complejas. Entonces, pero al final es parte del juego de la democracia. Es normal que hay una oposición como Cinque Stelle que critica lo que está haciendo el gobierno, como hay también la Lega que sigue con Salvini, que es el nuevo líder. Entonces, esperamos que al final, bueno, se darán cuenta que no son cosas, una cosa es una campaña electoral y palabras. Claro.
Una cosa è essere come decir, nella stanza dei bottoni y tomar decisiones razonables. Claro. Y al mismo tiempo, este movimiento Cinque Stelle ya ha tenido algunas victorias electorales importantes. Sí. La Sindaco, la alcaldesa de Roma, que era una estrella en ascenso, una estrella política en ascenso en Italia, Virginia Raggi, ¿no? Sí, cómo no. Pero ha tenido problemas políticos recientemente. No ganó con un 70% de los votos en la elección del 2016 y ahora parece ser que está cayendo. ¿Ve a este movimiento conectándose con otras fuerzas, digamos, anti-globalización, nacionalistas europeas? Pienso en lo que hemos visto recientemente en Holanda, en los Países Bajos, lo que hemos visto también en Austria, pero también el auge de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cinque Stelle es un movimiento con futuro político? Bueno, yo creo que Cinque Stelle es un movimiento muy original, es algo verdaderamente de impresionante como lograron crear un movimiento que no es un partido, es un movimiento que, bueno, consulta siempre la base con internet y todo esto. Entonces hay que reconocer que es algo original, interesante como experimento único en su manera en Europa. Si tiene un futuro, eso depende de si se solventan o no se solventan los problemas que hicieron que surgió algo como Cinque Stelle. Entonces, si vamos, como yo creo, al final, a salir de la crisis económica, a tener más empleo, como parece ahora que estamos un poquito fuera de esta crisis, que se tranquiliza el tema social y el tema también de las migraciones, puede ser que un movimiento como Cinque Stelle cambia su natura o se disuelve, ¿no? Como decir, se disuelve. Puede ser, pero yo no soy no puedo adivinar el futuro político. Hay, desde México se piensa en Italia, se piensa también, por supuesto, en la presencia del Vaticano, que está en el corazón de Italia. ¿Cómo es la relación del gobierno del primer ministro Gentiloni con el Papa Francisco, que se ha ido convirtiendo en los últimos años también, los últimos meses, en una estrella global, casi como Juan Pablo II, que era un papa muy querido en México? ¿Cómo es la relación con el Papa? ¿A nivel personal o a nivel institucional de gobierno? No, a nivel institucional de gobierno es excelente verdaderamente, como siempre hay una excelente relación entre la Embajada de Italia y el nuncio apostólico, la nunciatura apostólica en los diferentes países. Es normal, el Papa es también el vescovo de Roma, ¿no? Claro. Entonces tiene también un papel frente a la población en Roma. Yo creo que es algo de histórico, entonces no va a cambiar. Siempre es interesante ahora que no es un Papa totalmente italiano, él es un Papa de origen italiana, pero argentino. Entonces hay también un cambio en la iglesia, creo que es muy interesante, pero verdaderamente la iglesia tiene también una gran diplomacia, una gran tradición de diplomacia, de paz y de diálogo y de mediación. Claro. Te pregunto esto porque los italianos en general yo creo que son muy liberales y están siguiendo muchos los temas que en Europa también están hoy en día legislándose, temas como el matrimonio igualitario, temas como el derecho a decidir de las mujeres. Yo, por lo que he visitado Italia y he vivido en ese país, he visto que los italianos están a favor de estos temas y que de repente el Vaticano tiene una presencia demasiado fuerte y una influencia también muy poderosa en los congresistas italianos. Bueno, son temas importantes que tú me estás planteando. Yo no sé si tengo la capacidad de responder, podría responder a nivel personal, pero creo que, bueno, hay una evolución también por parte del Vaticano. Me parece que el Papa Bergoglio mismo reconoció los divorciados que pueden estar en la iglesia. Entonces hay una evolución a nivel de la sociedad. Yo no soy tan seguro ahora que hay como decir, un poder, una influencia del Vaticano como estaba antes. Verdaderamente, sí, Italia se liberalizó por ser parte de Europa, yo creo. Es más laica de antes. Claro que hay corrientes que son católicas, entonces respetan algunas cosas y algunos valores. Entonces, pero al final lo que importa es hacer estas cosas, dialogar y hablar de estas cosas de manera civil. Es muy importante que hay un debate y que el debate se hace de manera tranquila, pacífica, intercambiando, expresando puntos de opiniones. Yo no creo que hay que ideologizar estas cosas o hacer una guerra ideológica, una guerra espiritual, una guerra religiosa. Son temas que se deben tratar de manera civil. Eso me parece la base de todo.
Déjame hacer una pausa, embajador, y regresando vamos a retomar esta conversación. Hablemos de México y de Italia, la relación bilateral, cómo se encuentra en estos momentos. No te vayas, vamos a volver después de esta pausa. Estoy conversando esta noche con el embajador Luigi Macota, embajador de Italia en nuestro país. Regresamos después de la pausa, esto es Foro Global. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Esta noche estoy conversando con el embajador de Italia en México, el señor Luigi Macota. Ya hablábamos en esta primera parte de la conversación, embajador, sobre Italia y un poco el panorama político, la crisis de los inmigrantes y demás. Hablemos de México y de Italia. Y entiendo, y no sé si estoy en lo correcto, si no, por favor, corrígeme, que Jalisco es el estado donde hay más inversiones italianas en todo el país. Que por lo menos, el otro día vi un mapa publicado por la Secretaría de Hacienda que decía el país con mayor número de inversionistas por cada estado, e Italia estaba pintado con la bandera italiana. Jalisco estaba pintado con la bandera italiana. ¿Hay mucho interés de los inversionistas en el campo mexicano, digamos en el territorio mexicano, de invertir aquí? Ferrero Rocher sé que quería ampliar. Sí, sí. No, hay un gran interés. Hay Jalisco, hay Bajío, toda la zona del Bajío, hay Estado de México, hay Monterrey, Nuevo León, hay también Quintana Roo, Yucatán. Es un otro tipo de inversión, ¿no? Hay verdaderamente un gran número de empresas italianas aquí, son 1.700, que calculan, se dice que más o menos 250 son con inversiones productivas, entonces producen aquí en México. Entonces es una inversión importante que alrededor de 700 millones de dólares por año. Entonces, más importante que la inversión de México en Italia. Lamentablemente hay también que subrayar esto. Y bueno, son sí grandes empresas, como tú dijiste, la Ferrero Rocher, la Pirelli, la Eni, la Enel, Fiat Chrysler, por supuesto, y muchas otras, Bonatti, Buzzi, Unicem. Bueno, hay verdaderamente, no me recuerdo todas las 1.700 empresas, pero hay un gran interés que sigue. Invirtieron, abrieron nuevas plantas este año, 2, 3 empresas, se está ampliando la Pirelli, se está ampliando Buzzi Unicem, que aquí está bajo el nombre de Montezuma, Cementos de Montezuma. Entonces me parece que hay un gran interés, que es un interés doble. Hay un interés por parte de algunas empresas para México como plataforma de reexportación, aprovechando, claro, del Telecán y de todos los otros convenios y tratados de libre comercio que México tiene justamente con otros países. Y hay también empresas como la Enel, la Eni, que están en el marco de hidrocarburos y de energía renovable, que son interesadas al mercado como tal, porque es un mercado que sigue creciendo, un mercado de casi 130 millones de habitantes, con una clase media también que se está ampliando, que crece. Entonces hay empresas que llegan aquí, no solamente por el vantaje logístico, que es real, pero también por esta razón, de un país que se está fortaleciendo da un punto de vista del consumo, claro, hay que decirlo. En términos comparados con el resto de América Latina, ¿es México uno de los principales socios comerciales de Italia? Fíjate que creo que el intercambio comercial entre Italia y México es ahora superior, más grande que entre Italia y Brasil. Entonces, eso está cambiando, porque sí, era Brasil. Pero bueno, hay que considerar que México es Norteamérica, no es Suramérica del Sur. Pero sí, es verdaderamente algo de espectacular, de excepcional, de muy interesante, que verdaderamente empezó de esta manera como un boom, ¿no? Esta manera muy dinámica, muy fuerte, muy agresiva, hace 4 o 5 años. Antes estaba un poquito menor. Sí, era al revés antes, sí. Hablabas en el primer bloque de Italia como una nación esencialmente de inmigrantes. En efecto, las migraciones italianas a Nueva York fueron muy importantes, pero también en México, en la comunidad, no sé si has estado en Nueva Italia, en Michoacán, donde hay una comunidad de italianos del siglo XX que llegaron a este país a principios de siglo. Hay una localidad que se llama Nueva Italia, y hay una localidad que se llama Lombardía, incluso. Hay Chipilo, donde hay los Vénetos, cerca de Puebla. ¿Qué tan grande es la comunidad italiana? No se puede decir que es una comunidad del tamaño de los italianos en Brasil, o los italianos en Argentina, o los italianos tampoco en Canadá o en Australia. Es diferente, es de calidad.
Es una inmigración de calidad, son empresarios, gente que vino aquí hace años, generalmente 50, 60 años, y bueno, fueron exitosos con las empresas, hicieron cosas muy interesantes. Y son totalmente, los italianos se calcula oficialmente registrado en la embajada son 20.000. No oficialmente son 40.000. Gente que se olvida de registrarse a la embajada. O que se queda en Quintana Roo en las playas de Tulum. O que se queda porque sí, o que se enamora de alguien y se queda en Quintana Roo. ¿Cómo es la relación entre el gobierno del primer ministro Gentiloni y el presidente Peña Nieto? Muy buena, se encontraron ahora al lado del G20 en Hamburgo. Hicieron una cita y bueno, compartieron los temas bilaterales y globales también. Hay una excelente relación. Vamos a tener en octubre próximo la Comisión Binacional, que va a ser encabezada por el secretario Videgaray, que va a encontrar el primer ministro Gentiloni, su homólogo Angelino Alfano de Italia. Yo creo que es una relación muy estrecha, muy buena, muy amistosa, se comparten muchas cosas. El multilateralismo, el tema del medio ambiente, el tema también del libre comercio. Son cosas importantes. Y hay una cooperación polifacética, verdaderamente no es... Sí, es importante la parte comercial y económica, hay que reconocerlo. Bueno, sí es importante, pero hay tantas otras cosas. Hay una buena cooperación científica, hay una excelente cooperación cultural, por supuesto, dos naciones que son gigantes de culturas como México e Italia, buena cooperación en el marco judicial, en el marco policial también, en la lucha contra la corrupción. Entonces hay verdaderamente una variedad y una cantidad infinita de sectores donde se coopera, se colabora y se hacen cosas juntas. Sí. Se lo pregunté a tu colega, al embajador Víctor Elving de Alemania, y también a tu colega, al embajador del Reino Unido, y también a la embajadora de Suecia. ¿Hay preocupación en Italia por la crisis de derechos humanos que hay en México, por la guerra contra el narcotráfico, las desapariciones, los atentados contra la prensa libre? ¿Qué respondieron los colegas? Preocupación, una respuesta muy diplomática. Bueno, puedo subrayar lo que dijeron mis colegas. No, creo que sí, hay preocupaciones, pero pueden imaginar que también hay países que tienen preocupaciones por nosotros, cada uno tiene sus problemas. Yo creo que yo no estoy aquí para dar lecciones o impartir enseñanzas, no. Estamos aquí para cooperar. Entonces, si el gobierno de México pide una cooperación a Italia por mejorar la protección de los periodistas, derechos humanos, estamos muy felices, muy agradecidos, se nos buscan, estamos listos para ofrecer nuestra experiencia. Eso verdaderamente es la actitud. Claro. Te pregunto porque en estos momentos se está renegociando el acuerdo de asociación política y económica que tenemos con la Unión Europea desde principios del nuevo milenio. Y había por ahí información que después no quedaba muy claro si era fake news, como diría Donald Trump, o era real, de que la Comisión Europea estaba manteniendo una reserva, digamos, a una exitosa renegociación al hecho de los derechos humanos en México. Estaban hablando desde Bruselas y diciendo una buena renegociación de este tratado implica además que México haga algo por resolver la crisis de derechos humanos. Lo vi en el sitio de Político y después estuve buscando y ya no encontré más. ¿Estás al tanto de algo de esto? Fíjate, lo que pasa es que es un acuerdo de nueva generación, es un acuerdo global, entonces es un acuerdo donde hay tres pilares. Hay el pilar comercial, creo que se adelanta muy bien, todo está bastante fluido, ¿no? Hay mucha fluidez. Hay el pilar político de derechos humanos y el pilar de la cooperación al desarrollo. Entonces, los tres pilares son importantes. Hay que lograr el mismo nivel de éxito, de avance en los tres. Entonces, puede ser que a veces estas cosas son las palabras, ¿no? Se dice the evil is in the detail, ¿no? Claro. Y a veces hay una palabra y uno dice, no, bueno, hay que cambiar esta palabra, se pierde tiempo sobre esta palabra. Pero yo tengo confianza que sí se va a lograr la renegociación y esperamos que se va a hacer por lo menos antes del Telecán. Claro. Eso por cierto. Sin duda. ¿Hay algún interés en específico por parte de Italia dentro de esta renegociación? ¿Algún punto que el gobierno italiano esté buscando? Bueno, hay los productos alimenticios que nos interesan, hay la cuestión de las reglas de origen que nos interesa también, denominación de origen.
Sí, a nosotros nos gustaría ser un poquito más presente con nuestros productos agrícolas aquí, como el vino, el queso, estas cosas, el jamón también, estas cosas sí nos gustaría. Entonces, pero estamos tratando, fue verdaderamente manejado muy bien por parte de la delegación europea aquí, de la Comisión Europea, y involucraron las embajadas, los empresarios, hubo un gran número de reuniones donde se podían expresar y también poner en la mesa las cuestiones. Entonces yo soy bastante seguro que todo está tomado en cuenta. Claro. Se nos acaba el tiempo y regreso siempre a preguntas personales al final. Sí. ¿Alguna recomendación de lectura que le quieras dar a la audiencia de Foro Global? ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿Qué está leyendo el embajador Makota? El embajador Makota está leyendo algo que es interesante. Estoy leyendo un libro de Alejandro Jodorowsky que me fascina por el español. Sí. Al principio simplemente por el español. El libro se llama El Maestro y las Magas. El Maestro y las Magas de Alejandro Jodorowsky. Él está aquí en Ciudad de México, entonces hay también, como decir, esta dimensión de conocimiento de una Ciudad de México de hace años. Es muy fascinante porque verdaderamente te da también una visión, una ventana sobre la creatividad y la magia que hay aquí en México, que es fenomenal. ¿Tu rincón es favorito, algo fascinante. ¿Tu rincón favorito de México? ¿Cómo? ¿Tu rincón favorito de México? Mi residencia. Tu residencia. Y ahora es el estudio aquí de Foro Global. Pues bienvenido siempre a este foro. Caro Ambasciatore, grazie mille per Grazie Gennaro, muchísimas gracias y felicitaciones por tu programa y por tu italiano, verdaderamente excelente. No pudimos hablar en italiano, les puse en español, pero otro día. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Gennaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV y yo te espero el próximo lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, muy buenas noches.